Y para profundizar en la elección de los 577 diputados que formarán la nueva Asamblea Nacional, saludo a Aurelien Guilabert, asesor electoral para En Marcha. Bienvenido, Aurelien, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Oye, pues segunda vuelta y hablamos de la mayoría. ¿Qué refleja este resultado, no solo para Francia, sino también para Europa? Pues mira, anunciando de hecho que ya tenemos resultados finales y el partido movimiento, más bien del presidente Macron, En Marche, ya ganó el 62% de los votos de la Asamblea Nacional, lo que le da una mayoría absoluta con 361 diputadas y diputados, ¿no? Entonces eso pues es un mensaje muy claro de apoyo, ¿no?, a la política que está por emprender tanto el presidente de la mano con su gobierno sobre este acercamiento a la Unión Europea y todos esos temas nuevos, ¿no?, y que rompen un poco la tradición del partidismo francés tradicional. Nada más pues comentar también pues la alta cifra de abstención, que es una cifra pues récord en la historia de la Quinta República, porque se eleva a un 56.6% de personas que no fueron a votar. ¿Y en tu opinión por qué se da esta abstención? Pues porque en muchas ocasiones, como es una segunda vuelta, pues los candidatos de las personas pues ya no están, ¿no?, en la segunda vuelta, entonces no se quieren desplazar, y porque también pues hay un hartazgo de la política tradicional, y eso es algo que nos pasa a nivel internacional, ¿no? Claro, completamente. Sabemos que en México y en Latinoamérica hay una representación de un legislador francés, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de este proceso? ¿Quién resultó ganador? Pues mira, ganó la candidata del movimiento En Marche, que se llama Paola Forteza, ¿no?, una franco-argentina de 30 años, que trabaja todas las cuestiones de gobierno abierto, parlamento abierto. Es una joven muy dinámica. Yo tuve la oportunidad de formar parte de la organización de su campaña en la circunscripción 2, que es América Latina, América del Sur y Caribe, para nosotros los franceses del extranjero, y ganó con un porcentaje de alrededor de 61-62%, ¿no? Entonces una victoria pues bastante amplia. ¿Y estos resultados van a ayudar a Francia a las reformas que vienen? Por supuesto, esos resultados van a ayudar a la reforma, pero vamos a ver un proceso bien interesante, porque ¿qué pasa con esa nueva mayoría presidencial? Que no es un partido político, es decir, que es un movimiento bastante joven, que se compone de personalidades de derecha, de izquierda, y sobre todo la gran innovación de un 50% de personas que provienen de la sociedad civil, es decir, que no han tenido ningún cargo pues político alguno, ¿no? ¿Y por qué se está dando esto en Francia justamente ahora? Pues justamente por lo que comentábamos, por el hartazgo de los partidos tradicionales. La gente ya se siente cada vez menos representada por los partidos tradicionales o por personalidades que están ahí estancadas desde hace años y años en el sistema electoral. Entonces la apertura del presidente de la República y del movimiento En Marche pues fue justamente abrir las puertas a candidatos externos, ¿no? Ok, y la conformación de esta nueva legislación, ¿cómo queda en cuestión de género? Pues eso también es una gran innovación, porque la Asamblea pasa de una composición de mujeres de 27% en la última legislatura a un 38%, es decir, un aumento pues considerable, recordando que para el movimiento En Marche, que presentó pues candidatas y candidatos para las elecciones legislativas, cumplió con su compromiso de presentar 50% de mujeres y 50% de hombres. Y bueno, ya tenemos para finalizar la entrevista pendiente la elección del Senado. ¿Cómo será esta elección? Sí, pues por supuesto. Nosotros en Francia elegimos a las y los senadores gracias a un sufragio universal indirecto. Es decir, que los electores no votan de manera directa, sino son personas electas ya, que componen un colegio de 150,000 electores que van a elegir la mitad de los nuevos senadores, es decir, 170 senadoras y senadores en septiembre de este año, ¿no? El 24 para ser más. El 24 de septiembre. Exacto. Pues así las...